Terminamos ya con el capítulo 13, con el himno al amor, primera de Corintios 13. Pero vamos a dar una reflexión sobre ese capítulo 13. La voy a leer. Y atiendan. Este pobre mundo es un lugar frío para muchos. Santo. Oremos para que nadie que venga a nosotros sienta frío aquí, para que el frío se desvanezca por el amor de Dios que mora en nuestro corazón. Jamás temamos repartir amor en abundancia. Manténganse libres para amar. Nunca permita una ligera suspicacia que traiga sombra al corazón. Ayude a todos a pensar lo mejor de los otros. No permita que nada apague el amor. No deje que nada lo enfríe. Mantenga hasta el final sin romperse cada hebra del cordón de oro del amor. Sea paciente. Ame aún a aquellas personas ingratas. Amén. Que no reconocen que usted los ama. Ame a quienes no les reconocen lo que usted ha hecho por amor a ellos. Amén. Recuerde que ningún acto de amor, incluyendo el perdón, es un desperdicio. Y sobre todo recuerde que cada vez que ama a otro, refleja el amor que tiene usted por Jesús. Amén. Amén. Me encantó esa reflexión, pero esa reflexión trae algo más adicional. Perdóneme, pastor. Ajá. A mí me encanta esta reflexión Ajá. cuando yo era niño. Ujú. Eso trae mucho que decir, porque trae muchas reflexiones, Claro que sí. trae muchos pensamientos. Cuando era niño, pensaba como niño, Niño actuaba como niño. actuaba como niño, Ingenuo. juzgaba como niño. Los niños no saben juzgar porque no tienen el conocimiento Ujú. intelectual. Pero según esto es Pablo Sí. hablando, cuando llegué a hombre que vi y reflexioné toda la verdad, entonces él se expresa como todo un hombre. Amén. Eso es así. Amén, amén. Amén. Bueno, fíjate que empieza a decir, este pobre mundo es un lugar frío para muchos. ¿Por qué pobre mundo? ¿Por qué dirá pobre mundo? ¿Este mundo es pobre? ¿Por qué es pobre Guadalupe este mundo? Pobre de que no tienen a Cristo. Pobre porque no tienen a Cristo, eso es verdad. Pero tú perteneces a este mundo, Rafael. ¿Y a qué mundo pertenece? Extraterrestre. El mundo de los ricos en Cristo. Amén, muy bien. ¿Y cuál es la razón para que este lugar sea frío? Hay una razón bien poderosa. ¿Por qué dicen que este lugar es frío? Y no estamos en el Polo Norte ni en el Polo Sur. Porque este lugar es frío. Por el pecado. No. Necesitamos la unción del Espíritu. Oye, ¿para qué es el amor? Amén. Para abrazarnos, para calentarnos uno a otro. O sea que no hay amor. No hay amor. Como que trate. Oremos para que nadie que venga a nosotros sienta frío aquí, para que el frío se desvanezca por el amor de Dios que mora en nuestros corazones. Qué bonito se oye eso, ¿verdad?
Explica por qué no debe sentir frío aquí. Emily. Porque está el amor de Cristo. Porque tenemos el amor de Cristo. Porque tenemos el amor de Cristo. Y ese es el amor que vamos nosotros a reflejar. ¿Y cómo lo demostramos, pastora? Dándolo. Bueno, Ayudando al prójimo. el amor es una decisión. Ujú. Cuando tú decides amar las cosas que Él hizo, tú haces. Tener empatía por los demás, respetar. Bueno, empatía incluye todo, amar Ajá. al otro, sentir lo que el otro siente, el dolor que el otro siente. Hoy escasamente llevo como 3 días hablando lo mismo, tan de mano y mano, que ya saltan a uno como Ay. el huracán. Tienes que acostumbrarte que cuando alguien esté en el piso no le pongas el pie encima. Mm. Dale la mano y levántalo, porque eso es lo que hace el Señor. Guada, Ajá. ¿cómo tú puedes saber que el amor de Dios mora en mi corazón? A través de los actos, de las actuaciones tuyas y los frutos que ves. Amén, correcto. Muy bien. Jamás temamos repartir amor en abundancia. Repito, jamás temamos repartir amor en abundancia. ¿Por qué tenemos miedo de repartir amor, Tanieli? No, puede ser varias cosas, puede ser miedo a que te rechacen, miedo a la reacción de la Ok. persona. Corrijo. Tú vas a dar amor. Tú decidiste dar amor. Porque vas a tener miedo que te rechacen. Tú vas a expresar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu alma. Si él lo quiere aceptar bien y si no, el problema es de él. Pastor, Jesucristo nunca tuvo temor, Fue Exacto. Nunca tú- rechazado, fue rechazado. pero nunca tuvo temor. No, yo lo que voy a la misma línea tuya, el Señor vino a repartir el verdadero amor, porque Él decidió repartirlo, aunque fue rechazado, aunque fue, hubieron burlas, pero Él se mantuvo rechazado, ahí, pero ahí, nunca hasta lo tuvo último. temor. Hasta lo último se mantuvo. Nunca. Siempre se mantuvo firme. Eso es así. Ahora una pregunta capciosa. A José. ¿Danielí te da amor en abundancia? Aleluya. que sean felices. Yo no vivo en esa cama. ¡Epa! Ahora, escúchate esta. Manténganse libres para amar. ¿Qué significa eso, Araceli? Manténganse libres para amar. Que den el amor y no sé. Porque el amor uno le entrega todo. Ok, pero ¿por qué entonces tienes que mantenerte libre? ¿Qué significa ese mantenerte libre para poder amar? ¿Es que no te cases? No. Pero tengo que casarme algún día, ¿no? ¿Viste? Manténganse libres para amar. Inhibiciones. Inhibiciones, libres de pecado, Libre de pecado. libres de envidia. Acuérdense que somos libres en Cristo, así que podemos amar como Cristo amó. Y libre de miedo. lo que Li- están ah, hablando. eso es de ahí, libre de miedo. Ahora, otra más. Nunca permita una ligera suspicacia que traiga sombra al corazón. ¿Quién puede explicar eso? No, La palabra- nunca permitas una ligera suspicacia que traiga sombra al corazón. Pero define la palabra suspicacia. Algo que la otra persona vaya a dudar. Es correcto. Exacto. Suspicacia es una duda. Una duda. ¿Y qué duda puede ocurrir? ¿Qué duda puede aparecer? Cuidado Temor. con cuídate de las intenciones. Pues, temor es Una una cosa es ser suspicacia. sabio y otra cosa es obstruir al amor. Esto yo me acuerdo Ser mucho. sabios y prudentes
pero no hay que dejar de amar. Yo me acuerdo mucho de esto porque mi amada me corría siempre de, acuérdate de tus gestos, alguna mirada, alguna palabra puede perturbar al otro sin querer significar nada malo, pero como no sabemos cómo el otro lo está tomando, hay que tratar de mantenerse lo más neutral posible en esto. Jaime, como yo te digo a ti en el trato con los niños. ¿Qué yo te La digo? mamá, yo vi en las noticias que le puso Mucho cuidado. la mano en Cuidado la por estufa de ser un niño. malinterpretado. Sí. Quemó la mano porque el niño le robó algo. Ella está diciendo, Otra, "Qué triste". Porque quiere decir- y esta sí es importante. Ayuda a todos a pensar lo mejor de los otros. ¿Qué entiendes por esto, Jaime? Ayuda a todos a pensar lo mejor de los otros. Ajá. Estás haciendo algo a una persona, estás ayudando, pero sin pensar lo que está en tu mente. Sin Más o menos. interés. Ayuda, pero Sin interés, interés, sin esperar nada a cambio. sin esperar nada a cambio. Hacerlo con amor, como si estuviera haciendo para Cristo. Ayúdalo a pensar lo mejor de otro. O sea, no le vengas con chisme, no le vengan con murmuraciones. Oraciones. Mentira. Ah, eso es peor todavía, ya está en pecado. Pero cualquier cosa, por eso es medir lo que tú vas a decir. Si esa persona te pregunta, mira, don Félix, Jaime, ¿cómo es él? No le puedes brindar amistad. Sin vergüenza. Tú buscas. No le pregunten a María Pastora, pregúntenle a don Félix. Pero ese es el peor pecado, el mentir. Eso es así. No permitas que nada apague el amor. Amén. No deje que nada lo enfríe. ¿Y cómo logramos esto, José? Mostrándolo. Orando. Cultivando el amor. Y ayudando al prójimo. Pues todo eso es cultivar el amor. Como una plantita que hay que echarle agua todos los días. Correcto. Si no, el amor se Eso es así. Mantenga hasta el final sin romperse cada hebra del cordón de oro del amor. ¿A qué se refiere el final? Cuando ya no estemos. Cuando ya no estemos. Esas cuerdas de amor hay que mantenerlas mientras estamos vivos. Siempre amar. Porque Cristo, aún en la cruz, Él demostró su amor, aún en la cruz. ¿Y por qué se rompen? ¿Por qué no debemos romper esos lazos de amor? Porque dejamos de amar. Porque el amor es Vamos de a dejar Dios de y amar. todo el que ama es nacido de Dios. Sea paciente. Una cosa que muchos de nosotros pues no... Amén. Santo. Ame aún a aquellas personas ingratas Amén. que no reconocen Santo. que usted los ama. Amén. ¿Por qué ser paciente? ¿Por qué la necesidad de ser paciente? Porque Tantas cosas que Todo era nos todo. ¿Ah? Mira, Pues no todo el mundo ama. una de las cosas es que yo no soy igual que Pedro, ni que Juan, ni que Chucho, ni que Jacinto, ni que Ujú. José. Todos somos diferentes, criados en entornos diferentes. Y yo puedo tener problemas que surgen en la niñez de las personas diferentes a los nuestros. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que viven unas vidas bien amargadas. Amén. Otras viven, espérate, Amén. Félix, otras viven unas vidas regular, pero usualmente cuando la persona ha tenido en su pasado unas vivencias bien negativas, va a ser bien negativo en la vida. Entonces, para tú entender esas personas, tienes que ir como con paciencia, Tener una espera. ¿sabes? Sí, por eso es lo que se dice el paciente. Paciente, ¿sabes? Entonces la paciencia, pues tenemos que aprender a ser pacientes. Y Esperar eso el es tener tiempo una de Dios. espera
para El tiempo de comprender esa persona, esa actitud, La actitud de la otra persona. Claro. ese comportamiento. Y eso es lo que quiero decir. Bueno, eso es lo que incluye Estamos la entendiendo. paciencia, seguro. Ok. Ame a quienes no reconocen lo que usted ha hecho por amor a ellos. Amén. ¿Qué ganas con eso? Mucho. Primero la satisfacción a uno mismo. La satisfacción de que uno ame a esa persona, aunque esa persona no ame a uno. En el sentido no de amor de esposo. Sí, ni de eso, Ujú, sino- No, estamos hablando del amor ágape. Aquí es amor ágape. Que la satisfacción es, ok, yo lo amo, oro por él y me voy a sentir bien conmigo misma, ¿me entiendes? ¿Le harás un bien con esa actitud tuya? Claro, ¿Por qué? porque siento que en algún momento se va a dar de cuenta. Porque tú sigues demostrando el amor aunque a ellos les importe un bledo. Pero tú sigues insistiendo en demostrarle amor. Recuerde que ningún acto de amor, incluyendo el perdón, es un desperdicio. Ujú. ¿Qué tú puedes comentarle esto, Ari? Perdón, te he cogido ni así. Callen. Dime de nuevo. Recuerde que ningún acto de amor, incluyendo el perdón, es un desperdicio. Bueno, porque no es un desperdicio amar a nadie. Porque es un mandato del Señor, el amar. Yo no desperdicio el tiempo en amar, aunque como tú dijiste ahorita no se lo merezcan. Aunque no se lo merezcan, hay que amarlo. ¿Y de quién aprendimos eso? De Jesús. De David ¿Nos también. merecíamos el amor de Dios? Jamás ni nunca. Ninguno de nosotros nos merecíamos el amor de Dios, Él nos Y amó. aún así, En el como Salmo amamos, 51, David pidió perdón en un sinnúmero de ocasiones. Exacto. Sí. Ajá. Tu chica dijo algo, o tú, un desperdicio. Fíjate, amar es una buena cena que tú te comes. Y de esa buena cena, tú siempre, mira, vas a dar para beneficiar a otro, que también pruebe de lo mismo que tú comiste. Aunque quizás al principio tú no veas el agradecimiento, pero a la larga eso va a dar fruto. Porque el mejor fruto para mí es el del amor, tú repartir amor, Exacto. lo mejor que hay. Y sin de beneficios. Ujú. Ahora, como último para cerrar el capítulo 13. Y sobre todo recuerde que cada vez que ama a otros, refleja el amor que tiene usted por Jesús. Y la pregunta para que se la lleven y se la estrujen a la almohada es, ¿reflejas tu amor por Jesús? Amén. Eso se lo llevan y lo discuten con su almohada. Para siempre. Ahora vamos a entrar. Espérate. El capítulo 13 termina en el versículo 12 y 13. Dice, porque ahora vemos veladamente como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Porque estos tres son los que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el amor. Fíjate que vendrá el tiempo cuando la fe será reemplazada. ¿Reemplazada por qué? Por el conocimiento. El conocimiento y el amor a Dios. Vamos a estar allá arriba con Él. Y el amor a La Dios. fe la vas a tener ahí al frente. Tienes el conocimiento entero, lo vas a tener ahí. La esperanza encontrará su realización. ¿Cuál es nuestra esperanza? Irnos a la vida eterna con Dios. Con Cristo. Pues vamos a estar allá. Pero en esa nueva era, el amor no será suplantado. El amor no será suplantado. ¿Por qué? Pero vamos a estar allá arriba en el cielo. ¿Y quién va a estar allá arriba? Jesús. Dios, que Dios es amor. amor. Vamos a tenerlo allí.
Y colorín colorado, el capítulo 13 se ha acabado. Vamos al capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Cogí la pechita porque me encantó cómo empezaba, tal como el pastor, pero tiene un empezar, la versión pechita. Corran en pos del amor y anhelen celosamente los dones del Espíritu, pero especialmente que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie entiende lo que habla, porque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, mientras que el que profetiza edifica a la congregación. Me gustó ese empezar de ese versículo 1. El que tiene Reina Valera sabe que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. La Nueva Versión Internacional dice: empeñense en seguir al amor y ambicionen los dones espirituales. Y otra versión que se me olvidó cuál era, no lo apunté, Me gusta esa versión. dice: seguid el amor, esforzaos con denuedo por los dones espirituales. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es una orden, es un mandato, que nos esforcemos en obedecer lo que ese primer versículo te está diciendo. Hay que seguir el amor. ¿Por qué hay que seguir el amor? No, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de seguir el amor? Volvemos. La última pregunta. ¿Quién es el amor? Cristo. Pues hay que seguir a Dios. Así de sencillito. Pastor, pero aquí dice edifica a la iglesia. Sí, pero no brinques Y la todavía. iglesia No brinques todavía. somos Que estamos, nosotros. que estamos corriendo todavía. Vamos Estamos todavía corriendo con el en la amor. primera oración. Estamos en la primera oración. Es la última. Discúlpeme. No, está bien. ¿Será importante esto? Seguir el amor y pedir los dones. Porque es lo que va a trabajar en Corazón. Sí, pero nosotros. es interesante porque tenemos que correr amando, o sea, es accionando, es activando, es sin temor, siendo libres, tratando a la gente. ¿Qué pasa cuando tratas a la gente? Que te vas a percatar de que necesitas cosas sobrenaturales para ayudarles mejor. Por eso son los dones. A veces a la gente le interesa los dones para ser importante o impresionar en la iglesia. Pues no, también equivocado. Los dones son para que te ayuden. Don de sabiduría, don de ciencia, don de milagros, don de lengua, don de esto, don de lo otro. Hasta don de amor hay. ¿Para qué? Para ayudar a aquel que tú vas a accionar ese amor. Porque hay gente que necesita un poquito más de herramientas, un poquito más de recursos. Y si usted está dispuesto a arriesgarse, que es lo que se está hablando todos los jueves pasados, arriesgarse a amar, pues Dios lo va a favorecer a usted con enriquecer su vida. Amén. Quizá de lo que usted carece, Amén. quizá usted no tiene muchos conocimientos, mucho entendimiento, mucha sabiduría, muchas letras, muchos estudios. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, cuando Dios le da a usted un don sobrenatural que ni usted mismo entiende, pero lo quiere, lo pide para bendecir a otro, Dios va a actuar a su favor y a favor de esas personas que usted entiende que va a acercarse a ellos para bendecirles y edificar. Amén. Y esa es la mentalidad que debe tener cada cristiano en esta tierra, en este mundo. Lamentablemente, la gente quiere dones y cosas para posiciones. Y esto no se trata de posiciones. Se trata de ayudar a la gente, pero ayudarla de una forma eficaz. Correcto. Cuando dice Por ahí, eso es que lo dice bien claro. Edificar a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Eso es así. cuando tú dices edificar ahí,
Dice empeñarse, es que se empeñan como si fuera empeñando una prenda. Dice aquí. No, con empeño, con entusiasmo, con dedicación, acuérdate. Dice, como decía el pastor, seguid al amor. Eso es el mandato que indica que nosotros lo debemos de hacer con intensidad y determinación. Pero, ¿qué nos dice? Emily, búscate Marcos 12:30. Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ok, amar a Dios por todo, ¿verdad? Y si seguimos al amor, estamos siguiendo a Dios. Pues el amor hay que buscarlo así como dice ese versículo, intensamente, porque estamos buscando en realidad a Dios. Volviendo entonces a Corintios, la iglesia de Corintios le faltaba amor. Ese era el problema espiritual que se había arraigado en esa iglesia. Perdóneme, Ajá. pastor, porque esa iglesia no estaba bien edificada. Ajá, pero ¿a causa de qué? ¿A causa de qué era que le hacía De mal falta el amor? conocimiento. Mal conocido, pero había otra cosita más que los perturbaba a ellos mismos y lo hemos estado discutiendo en los capítulos anteriores. ¿Cómo eran ellos? Orgulloso. Orgullosos. Pues Orgullosos. así somos los puertorriqueños. Ah, Duros de servir. quería que se las sabían todas, tenían todo el Así conocimiento. somos los puertorros, nos las creemos saber Así todas. mismo. Cuando vamos a las casas, a las calles, ¿qué pasa? La gente son prepotentes, entienden que ya ellos están bien. ¿Qué pecado? ¿Pecado de qué? Yo no he pecado con nada. Esos son los religiosos que pecan. Nosotros nadie tiene pecado, nadie. Todo el mundo está bien. Yo hago Todo el bien. mundo es bueno No miro en Puerto bien. Rico. Todo el mundo es gentil. No necesitamos. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Eso es orgullo. Y eso no se puede colar en la iglesia, aunque esté bien. Seguro que sí. Esa gente tenía buenos fundamentos. Lo que pasa es que uno a la pojo a la postre, o a la larga o a la corta, uno se acomoda en la iglesia, se acomoda en la religión y como que vuelve atrás a las viejas costumbres. En vez de ir para frente, correr, como dice aquí, corramos hacia el amor, corramos a apasionarnos por Dios, corramos hacia los intereses del reino del Altísimo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, claro, vengo a traer el reino del cielo a la tierra. Pero ¿sabes qué, don Félix? Que la gente le gusta de momento. Chispito, ajá. Contra eso es bonito, es bueno. Pero cuando Jesús y la palabra empieza a confrontarnos y a exigirnos de nosotros cambios, y que hay que tener verdadero amor genuino, no de hipocresía, no falso. Y cuando uno se percata que de verdad uno tiene que morir en muchas cosas, Perdóneme, pastor, pero sin embargo, uno debe de confrontarse a sí mismo para tener el buen entendimiento. pero la gente rechaza eso, Ujú. porque la gente dice que está bien, Está bien. la gente dice que son felices como son, y que quien se les ocurra cambiarlo se meten con A mí no hay alguien poderoso porque no quieren cambiar. A mí no hay Nadie quien lo me va a cambie. cambiar. A mí no hay quien A me mí cambie. no hay quien me cambie, yo estoy bien como estoy, el que me quiera me tiene que querer Tiene como que yo querer soy. como yo soy. Qué triste, porque Dios te Es quiere como lamentable. eres, pero quiere mejorar tu vida. Exacto. Y tiene el poder para realizarlo, porque quizás yo no te puedo cambiar a ti, don Félix, pero el Espíritu Santo de Ese es Dios, el que de lo que estamos hablando aquí, Yes. ese sí te Aleluya. puede transformar, así como lo ha hecho en mí, Como lo y ha hecho sigue en mí. haciéndolo. Y quiere hacer más. Dios quiere hacer más en nosotros, pero tenemos que dejarlo. Por lo tanto, el amor piadoso que se estuvo hablando en el capítulo 13 es para que estos corintios aprendan de eso y busquen cambiar, que el Espíritu Santo los transforme. Pablo nos exhorta a procurar alcanzar el amor, lo cual lo debemos de hacer con persistencia y continuidad, que ya lo hemos dicho ya 2 veces.
como cristianos, ¿en qué otras áreas debemos ser así? No solamente con el amor, ¿en qué otras áreas debemos ser así? En todas las áreas de nosotros. En todas, eso es así en Y todas. hacerlo donde quiera que ¿Somos vaya, apasionados por las cosas de Dios? debemos de hacerlo. Debemos. Dios era dadivoso, Y demostrarlo. comprensivo, Comprensivo, fiel. fiel. Amable. Pues todas esas características que hemos estado diciendo, tenemos que tenerlas siempre, siempre. Demostrarlo donde quiera que vayamos. Ajá. Dios es todo lo que hablamos. Que hay esto, lo otro. Tenemos un ejemplo bien maravilloso, el de Pedro, el de Pablo. Vuelvo y voy a los caracteres, ¿verdad? De nosotros. Pero nosotros, mira lo que dice aquí, seguir el amor, seguir a Dios. Dios es amor. Entonces cuando nosotros seguimos a Dios y vamos cada día mejorando, como siguieron los apóstoles, que ellos iban con su forma de ser, Dios los iba transformando. Tenemos, Feli, no me interrumpa, tenemos que dejar que Dios nos transforme a través, como decía Feli ahorita, de su santo y divino espíritu. Porque a veces nosotros queremos siempre hacer lo que nos da la gana. ¿Entiendes? Y Dios quiere. Mira, Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir. O sea, quiero transformar tu vida, quiero cambiar tu casa espiritual por dentro. Y fue de tal forma que el tipo, hasta lo que él había robado, vino y lo devolvió. ¿Entiende? Porque el que nos puede transformar ahora, tenemos que tener una entrega. Señor, mira esto y reconocer cómo nosotros estamos, como decía Feli ahorita. Cree en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes? Porque es que necesitamos renovarnos de día en día para poder seguir y hacer procurar los mejores dones, seguir la obra del Espíritu, tener empatía por los demás, porque la palabra dice que Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Eso es así. ¿Entiendes? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si quieres, porque puedes. Exacto. Y la mayor voluntad de Dios que ha procreado es el perdón. Oh, sí. Ujú. Yo digo, también no sé si está incluido, porque estaba leyendo estos días, que el viejo hombre uno debe de quitarlo completamente a la manera que uno vivía y estar en Cristo es el nuevo hombre. Por eso hay que transformarse. Hay que transformarse completamente, si no, si se quedó con el viejo hombre, pues no vale la pena. Está en lo Por mismo, eso, pues ¿no? mira, tiene que meterse en el nuevo, Así. porque está trayendo las malas costumbres del viejo hombre. Pablo insiste en que procuremos los dones espirituales. ¿Quién es el que concede los dones? Espíritu Santo. El Espíritu Dios Santo. es Dice su la- espíritu. Dios en su sabiduría, en su soberanía, asigna los dones a cada creyente Según la pertenezca. según. Y estos dones son necesarios para la edificación de la iglesia. Amén. Edificación. Además nos dice, Perdóname. ajá, Tú dijiste Edificación. una palabra ahí clave. Edificación. sí, que más ahorita vamos a de la iglesia. explicarla completa. Vas a explicar, está Sí. bien. Sí, porque eso no va ahora, estás en Sí, sí. tercero y Está estamos en bien. primero todavía. Tranquilo, Estamos en sí, el sí. primero. Sí, porque como decimos edificación, Ey. el punto hay que Ujú. llevarlo a cabo. Además nos dice, y sobre todo que profeticéis. Ay. Ah. Profecía. Más que uno le gusta. ¿Cómo se define la profecía? Vamos para adelante. Eso es la Gracias. interpretación de... Profecía no interpreta. Ah, bueno, Cuando- es que el Señor le da El Señor le da, la sabiduría y Gracias, el... da un mensaje, Mensaje. proclamar un mensaje que Dios da. Ok. Pero la pregunta es, ¿alguien aquí quiere profetizar? Es un... Ah, ok. Quiere profetizar. ¿Por qué no? ¿Por qué
¿qué te impide hacerlo? O... Profetizar es hablar de Dios. De parte. Sí, pero Mensaje de Dios, la verdad de Dios. ¿por qué los demás no quieren profetizar? ¿Será, Quiero que hablen, que digan los miedos, el temor, hablen. ¿Será que, bueno, Inseguridad, ¿Ah? Quizás por miedo, el, inseguridad, Aquí, puede ser- aquí. por el Que entendimiento. Que la otra persona no- tú Lo- entiendes que sea la carne, que lo esté hablando y no que sea el Ajá. espíritu, Que no te porque conozca. uno, No saben en el caso de discernir. nosotros no tenemos esa experiencia así. Exacto. Yo recuerdo una vez que cuando José recién llegó, Ajá. que el espíritu me inquietaba bien brutal, me recuerdo eso y me da sentimiento porque me decía que le dijera es un versículo y yo decía, Mateo Dios mío, 6:33. si eso soy yo en mi carne que estoy con esas cosas, yo no conozco a ese muchacho. Y volvía yo, y se iba a acabar casi el culto y me tocaban los anuncios y yo decía, Dios mío, ¿qué hago, Señor Jesús? Y volví, y estaba dando los anuncios y no podía concentrarme porque yo necesitaba, el espíritu me inquietaba Inquieto. que le dijera eso a José. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo hago esto? Yo daba los anuncios y yo no estaba ni siquiera consciente de lo que decía porque no me dejaba el espíritu. Hasta que tuve el valor. Y entonces le dije a José lo que el Señor le decía, o sea, que era un versículo que tú creo que lo mencionaste los otros días. Buscar primero el reino de Dios y no. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. vendrá Vendrá por Pero mira, lo cogió en serio. Sí, Amén. porque Cogió en serio el mensaje, porque Dios le ha dado en abundancia. Amén. hasta la hija. En hasta la hija. abundancia. Ahora, pero si ese mensaje te lo da para la iglesia, ¿qué vas a hacer? Si tuviste tanta frustración con una sola persona, ¿cuán difícil es que Dios te dé el mensaje y tú lo impartas a la iglesia? Es que yo Ese- pienso que si es así, si te inquieta decirlo y tú tienes la oportunidad para decirlo, Pero- lo vas a decir. Sí, pero con la boca es un mamén. Pero mira lo difícil que fue acercarse a una sola persona. Sí. No, yo no me acerqué, yo se lo dije en el altar. Pues entonces hiciste mejor, porque edificaste a toda la iglesia, no solamente a José. Yo no fui donde él, yo dije, puede ser alta. si el Señor me sigue inquietando, tengo que hacerlo. Entonces le dije, le señalé a José, que recuerdo, y le dije eso, me inquieta el espíritu, tengo que decirte esto que el Señor me dice que te diga. Pues miren, cuando llega, Dios te va a hablar a ti cuando tú vayas si tienes el don de dar la profecía, Dios da el mensaje. Y usted tiene que manejar el mensaje humanamente acá. No es que Él te dice y rápido tú tienes que espepitar, que eso es la metida de pata que comete mucha gente. Mire, usted tiene que canalizar esa información que le está dando su Padre Celestial y asimilarlo, y entonces ver de qué forma y conforme a las escrituras y todo, no es tampoco hablar por hablar, tú tienes que estar seguro de lo que vas a decir. Dios, aunque sea Dios que te está hablando, Yo pienso que hasta pero pidiendo Dios no se va por confirmación. encima de lo que ya ha establecido, y eso mucha gente se han ido por el chorro por eso. Y tienes que estar expuesto a eso mismo, a que si hablas de parte de Dios, todos nosotros acá vamos a verificar que lo que estás diciendo va basado con lo que ya está escrito. Exacto. Y eso no es nada malo. No. Eso es todo lo contrario. Eso es algo bueno porque uno lo está certificando, aprobando de que ese mensaje es de Dios. ¿Cómo era que nosotros decíamos? ¿Colándolo por dónde? Por la palabra. Por la palabra. Y mira, por eso mucha gente hoy día prefiere estar profetizando a personas. Discúlpenme los que oigan este video, pero la profecía es para la iglesia en general, no es individual. Que puede darse un momento individual, claro que sí, no es que no se dé, pero se ha tomado ya el patrón ya Aquí es que así ha dicho Jehová. Y así ha dicho y, Jehová, y así ha ya dicho muy Jehová. personal, cuando la edificación es para la iglesia, la profecía es para la iglesia. Por eso es que Pablo dice aquí, mira, yo prefiero que la gente profetice porque edifica a todos. Ahora, hace la diferencia y la observación que cuando la gente está como los locos, cada cual hablando lengua por su lado, yo hablo lengua
pero yo las hablo bajito porque yo no tengo interpretación. Exacto. Yo no voy a estar... Entonces, tú también, el otro también, y el otro también. Y el que entre por ahí, ¿qué le pasa a estos locos? Dios es un Dios de orden. Porque si tú hablas en lengua y llegó alguien que entiende esas lenguas y es edificación para él, pues gloria a Dios, pues entonces está bien. Pero mientras no sea así, mejor hable bajito o ore bajito en esas lenguas, porque eso es entre usted, su espíritu y Dios. Y es importante, por ejemplo, yo hablo lengua, pero hablar en lengua es maravilloso. Por eso es que no se trata de show, de demostrar, mira, yo hablo lengua, tú sabes, y hablo lengua para que lo vean. Eso no se trata de eso. Tú hablas lenguas con Dios, mire, tú no sabes ni qué rayos dice, pero tú te sientes con una paz y una liberación por dentro y una frescura de Dios en tu ser. Amén. Porque yo oro con palabras directas, pero cuando oro en lengua es más específico. No entiendo nada, pero Allá arriba, así. esa conexión directa te da una gloria de Dios en tu ser. Por eso no tengan miedo a estas cosas. Le estoy explicando esto. Es para que no teman más. Simplemente es canalizarlo en los órdenes, en los parámetros, para que entonces se haga todo en el orden de Dios. Sigue. Voy a preguntar algo antes que te vea, porque ya que traigan el tema, si una persona profetiza, como tú dices, y va donde una persona y la persona cuando sale del culto dice, oye, aquella persona me profetizó algo, y la persona se queda con eso en la mente días y días, pero yo pregunto con todo respeto, porque yo no sé eso mucho. Esa persona todavía está preguntando, a mí todos los días me pregunta, fue el culto, la iglesia allá, le dijeron algo en el oído, y todavía la persona está preguntando por qué le dijeron eso. Ahora yo pregunto, ¿ahí hubo una interpretación de la profecía o No, es que no. la persona no Cuando a ti te dan una profecía, por eso eso es detalle de lo personal. Cuando es personalizado o aún es grupal, las profecías se guardan. Eso nos enseñaron a nosotros siempre. O sea, una profecía, tú la guardas en tu corazón hasta que Dios le dé el cumplimiento. Exacto. Si te llama, por ejemplo, a pastorear, tú tienes que seguir los órdenes y los parámetros y estar sujeto a tus pastores. Tú no puedes estar brincando y saltando, Dios me llamó pastor, ya mañana soy pastor. Prepárate, capacítate, estudia, métete con Dios, métete con la palabra y sométete a los pastores. Pero lo menos que hace la gente es someterse a los pastores, lo que hacen es dividir iglesia. Quieren abrir la iglesia el otro día enseguida. Y hacer revoluces, armar bochinche. Es bueno saberlo. Vale, gracias. ¿Puedo hablar algo de la profecía? Mira, a mí me ha ocurrido que yo estaba al frente predicando y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando a mí me viene la cuestión de hablar en lengua, que de momento me viene, ustedes ven que yo hago y bajo el micrófono. Punto. Yo lo hago así, yo. Pero es que así se debe hacer, porque no es interpretación. Exacto, porque hemos tenido... Pero no es vergüenza, es orden, es sabiduría. Yo sigo allá el Señor, y cuando ustedes ven que yo me detengo, es que yo tengo mis revolú allá con Dios. Ok, porque nosotros hemos tenido la experiencia que a causa de mala interpretación profética se han formado revoluciones en las congregaciones. Amén. Es más, cásate con fulano porque así dice el Señor que te cases con fulano. Eso no es de Dios, nunca, nunca eso es de Dios. Y lo que eso ha traído son más. Tú escoges tu pareja, no es Dios que te la escoge. Tú sabes, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo fui al entierro de los papás, al velorio de la mamá de Oneida, yo ministré con José Luis y qué sé yo, y yo salí de allí y detrás de mí se fue una viejita y me dijo, así dice el Señor, así dice el Señor, que vayas y estudies y te prepares porque te quiero para el pastorado. Y yo dije, ¿quién? ¿A mí? A mí no, a los pollitos, tú sabes. Y fue tan y tan grande eso que yo eso le di, ¿cómo le dicen? Pichón. Le di la alga. Miren, hermano, y cuando Dios quiere algo con tu vida, amén. Miren, y si tú te dejas regir, y yo no era ni capellana, yo sí he ministrado y feliz, ¿sabe? Porque estos son hijos míos, son hijos míos espirituales. Miren, amado,
y yo le contesto 1000 veces, un día prendo la radio en Radio Vida, ¿te acuerdas lo que te dijo una persona que no era de tu congregación? Que te vayas y estudie porque Dios te necesita para la obra. Y yo, pero si está bien, Señor, levanté mis manos. Me rindo. Y a Tania vino, a Tania no sabía, dijo, toma pastora, que nos vayamos a estudiar. Hermano, a mí la gloria es para Dios, es cuando mejor echado yo manejé para pagar mis estudios. Amén. Aunque me vino la crisis más grande con mi marido, de hospital en hospital, y la negra, ahí, Y tú no sabes, fue tumbado. porque, sí, con mi tumbado de Cristo, wow, me las he hecho en Cristo. Mira, hermano, y la profecía puede suceder de esta forma. Dios me mandó un mensaje. ¿Sabes? Dios puede mandar una persona, pero tenemos que tener cuidado. Tiene que ser, miren, coladita. Edificación, Edificación. exhortación y consolación. Edificación, exhortación, Consola. consolación. Y Y se muchas cumplió. profecías hoy día son para vender sueños. Ujú. Y lo que veo que también de lo que está diciendo María Pastora, que no fue nada más que le dijeron la profecía, sino que se la confirmó. La Y se la confirmó. confirmó De a través diferentes de otras formas. de Y otras se fuentes. cumplió en mi vida. Así es. Hasta Todavía. el sol de hoy. Todavía. Hasta el sol de hoy. Porque para lo que Dios está preparando a la gente aquí, es porque cosas maravillosas van a ocurrir en este humilde lugar. Gloria a Dios. La ¿Ok? gloria para Y Dios. la gente que va a venir tiene que ser atendida. No atendida porque simplemente lo vamos a ñoñar, sino porque van a madurar, van a crecer también y van a bendecir a otra gente. Miren, ¿y qué pensaba yo y Manuel? Manuel y yo, porque no está Tania, que nosotros íbamos a estar cogiendo un doctorado en consejería clínica. ¿Quién? Yo, la bruta de la casa. Pero la inteligencia de mi padre, Amén. ¿me entiendes? La sabiduría de Dios. Porque Dios es el sabio, el inteligente, porque muchos inteligentes no han llegado aquí, a esta iglesia pequeña, aquí, donde estamos todos nosotros ahora. Porque aquí es el que está es el Señor. Amén. Amén. ¿Entiendes? Y es el que nos está enseñando. Y es el que quiere que de aquí salgamos gente. Miren, Preparada, capacitada. eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Ahora, Siga para allá. debemos todos desear con vehemencia el don de profetizar. Repito, debemos todos desear con vehemencia el don de profetizar. Amén. Yo creo que sí. Sí, porque es un mandato. Es un mandato. Es demencia. Con intensidad, con arrojo. Pero eso es así, pero sin embargo, Ahí va Felipe con lo mismo que yo. miren, por ejemplo, yo lo que he pedido es el de sabiduría. Porque el bregar con personas, con situaciones difíciles, tanto de muerte como de vida, personas nuevas en Cristo, dificultades por doquier, no es fácil manejar diversas situaciones sin uno ser un doctor, sin uno ser un psicólogo, un psiquiatra, sin uno tener ciertas cosas, ¿verdad? Capacidades, ¿verdad? Perdone, pastor. Yo fui trabajador social y trabajar con el número de situaciones es bastante difícil, Eso no es fácil. porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Se encuentra con uno con situaciones que aquel tiene un problema, el otro tiene el otro tiene un pensamiento, el otro aquel Pero tiene y el más otro. allá de los pensamientos, el dolor de cada cual, Y la el dolor. herida de cada cual, solamente la conoce el mismo Dios, ni siquiera un médico. Por lo tanto, uno necesita la sabiduría de Dios y don de sanidad para sanar esas heridas difíciles. Y mire, y conforme a lo que usted vaya a ejecutar para Dios, conforme a lo que Dios lo haya llamado a usted, conforme a eso usted pida los dones adecuados, conforme a lo que usted va
a ejecutar para el Señor, que no sabe qué va a hacer para Dios, pues entonces siga rogando, siga pidiendo que lo bautice con su espíritu, sígale pidiendo a Dios que lo siga, le muestre y pídale a Dios que lo sane primero usted para poder dar, porque óigame, si usted no está sano, Amén. tiene que sanar, porque usted no puede decirle a la gente por ahí que Dios sana y usted está enfermo. Y sí se lo puede decir, ¿por qué no? Claro que sí, pero la gente no le va a creer. Le están mintiendo. No le estás mintiendo. No, pero no porque, va a creer porque le está viendo. pero la gente necesita ver como Santo Tomás en ese sentido. Hay cosas que sí se necesitan verse. Es como el amor. Si no amamos en verdad, ¿cómo la gente va a reconocer que Dios ama? Discúlpeme, entonces está certificando lo que yo estoy diciendo. Ver para creer. Si no lo ve, no lo cree. Pero es la gente. No es La uno. gente, no, uno da un uno. paso de fe Yo para sé, muchas cosas. Yo estoy en mi Pues, seguridad. Exacto, pero los demás no. Los demás no. Los demás no. Son incrédulos. Pues no los puedes obligar a creer, porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios, no somos nosotros. Puedo tratar de hacer una aclaración ahí. Ok. Yo siempre, por lo que me criaron en el Señor, le tuve un poquito de rintintín a las profecías, por lo que hablamos ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que porque yo tenga dolor de cuello ahora, o porque tú tengas las rodillas malas, no quiere decir que Dios nos sana. Somos humanos y enfermamos. La gente le gusta ver para creer. Le voy a dar un ejemplo. Yo tuve una tía, no sé si tú te acuerdas, Félix, que íbamos a orar por allá abajo, por Liturgia y por allí. Y mi tía le dio tuberculosis. Se le despegaron los pulmones de un choque que tuve y ahí descubrieron que tenía tuberculosis. Y mi tía se convirtió. ¿Y sabes qué? Dentro de su problema de su cama antes de morir, nos edificaba a nosotros durante su Pero ¿dónde había sido sanada? Espiritualmente. Es el detalle. Es el detalle. Las heridas internas de tu corazón, de tu mente, de tu ser, Dios las sana siempre. Ahí no hay. Tú puedes estar manco, sin ojo, sin pierna, enfermo de lo que sea físicamente, pero el corazón, cuando tú te enfrentas a la presencia de Dios y tú oras a diario, mire, la sanidad interior va porque va, pero Sí. por completo, toda herida, toda llaga, toda falta de perdón, le elimina. Tú no puedes arrastrar con eso, ni con una depresión toda tu vida cuando estás en Cristo. De esta sanidad interior es la que yo hablo. Porque de enfermedad física a cualquiera nos da por la vejez, por la edad. Yo estoy viejito ya y sabrá Dios, ¿verdad? Digo, más joven que Pastora tiene 100, yo estoy alcanzándola. Y yo voy después. Y tú vas después. Depende bien. Bien. Pero pastor, en sí, la sanidad de toda la persona que cree en Cristo es el perdón. Ahí la interior. Esa es la más importante, es que cuando no hay perdón Pedir es el difícil perdón. sanar. Exacto. Es bien difícil sanar cuando no hay Perdóname, perdón. Señor, por todos mis pecados. Seguimos. Entonces, pues quedamos en que hay que solicitar, pedir con vehemencia el don de profetizar. Pero si no vas a accionar el amor, no viene nada. Porque no es para recibirlo, es para Y darlo. lo vamos a pedir con vehemencia. Dios te lo va a dar. Sí. Lo pide con vehemencia, Dios sí. te lo va a dar. Lo pide con Claro vehemencia, que sí. Ahí. Dios sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y sabe para qué te va a utilizar. Y en su soberanía te va a dar los dones que Él quiere que tú tengas, porque te va a estar usando en tal y cual cosa. Así que, con calma, no nos apresuremos, porque el que dice la última palabra Dios. es Él. Así que no tienen que tener miedo. Que Él decide. Si Él te dice que tú vas a profetizar,
Te puedes esconder debajo de todas las piedras y él te va a encontrar. Ay, Dios mío. Ahí está. Manuel, que te Calla queda boca. una preguntita ahorita. Ujú. Entonces, no eso. Yo le he pedido siempre al Señor que me ayude, ¿verdad? Y porque cuando las personas están enfermas, pues a mí me gustaría que el Señor me llene más de su presencia y esa persona sí que está enferma, pero yo ayudarlo, ¿verdad? Y en mi trabajo yo tuve 2 ocasiones con 2 personas que, como dice el pastor, que hay que esperar el tiempo para que el Señor le diga a uno ese momento, tiene que hablar con esas 2 personas. Y me pasó con una señora que ya no estaba donde yo trabajaba antes, porque se fue. Y esa señora, yo le profeticé que ella entró, iba a entrar a la cafetería, y yo le dije, sí, lo que la persona tenía, y que iba a recibir su sanación. Ella, yo decía, esta es una jefa grande, esta me va a votar. Y que yo soy atrevida, Qué bueno. lo digo, yo soy bien atrevida. Ella se agarró de la pared y bajó la cabeza. Y me dijo, aquí nadie sabe eso. ¿Cómo? Yo digo, para Dios no hay nada imposible. Exacto. Pero vete tranquila, que todo va a salir bien. Y cuando salga, y ese día esa persona mandó a una persona con un papelito sellado, al piso donde yo trabajaba, y decirle gracias a Dios primero, que todo lo que me dijiste, todo salió bien, pero que yo tenía, como dice el pastor, que uno tiene su duda, porque son unas cosas bien delicadas, y entonces uno va a decirle a una persona así, esas cosas, yo, el Señor, pero, y tuve una semana así, hasta que yo tuve la fortaleza de enfrentarme a esa persona, y gracias a Dios. Mira, Araceli, tú eres una persona bien humilde Ujú. y tienes la perfecta capacidad de dejarte usar por Dios de forma poderosa, porque a Dios le encanta cuando puede trabajar a través de gente sencilla. Por lo tanto, no tengas temor. Sí, sigue preparándote, sigue buscando del Señor, sigue estudiando la palabra para que evites cometer errores garrafales, pero no dejes de hacer la voluntad de tu Padre cuando Él te la diga, El Señor los utiliza. para la gloria de Él Para la y gloria para de Él. bendecir, para Para edificar, bendecir, y para exhortar bendecirlo. y consolar. Recuerden que hay unas claves para ver si esa profecía, si ese mensaje viene bien fundamentado. O sea, una por la palabra, pero tiene que edificar, Eso es así. tiene que soltar o consolar. ¿Para qué yo quiero un mensaje para mandarlo para el infierno? Una Ya eso lo dice la Biblia, que si tú te resistes a Dios, pues vas para el infierno. Pero es para edificar, consolar, no es para meter miedo, No. como mucha gente usa todo este tipo de cosas y se aprovechan. Miren, tal sitio dijeron que si viene terremoto, pues mire, la Biblia lo dice como 200 veces que vendrán terremotos. Eso es así. Yo necesito una profecía para eso. Que vendrá esto, que vendrá lo otro, que si vendrán guerras, que si vendrán enfermedades. Ya eso yo lo sé. Yo no necesito ninguna profecía para eso. Yo necesito en el momento consuelo, exhortación y edificación, porque yo estoy viviendo el ahora, no turbación y confusión. Y ponen a la gente A correr, a tener miedo, a esconderse, a comprar mi porquería. Mira, sé sabio y compra y prepárate. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar desenfrenado como un loco. Porque alguien dijo raba caba caba. Tengamos cuidado con lo que vemos por ahí y lo que nos llega aquí en los mensajitos. Un montón de... Bien, el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie entiende lo que habla, porque por el Espíritu habla misterio. Hay que hacer unas aclaraciones aquí importantes. Para una interpretación adecuada en esto, debe establecerse una distinción entre el singular lengua y el plural lenguas. Tal parece que Pablo usa el singular lengua para distinguir
el falso don de la verborrea pagana y el plural lenguas para indicar el don genuino. Ahora, era muy corriente hablar en lenguas en la iglesia antigua. Una persona entraba en éxtasis y en ese estado fluía de su boca sonidos que no correspondían a ninguna lengua conocida por ella. Ajá. Precisamente por eso. Son dos cosas muy distintas. Ujú. Lo singular Y el lo plural. plural. Son dos entendimientos distintos. Diferente. Uno, el plural, que es El don correcto el de don Dios. correcto, y el singular es lo Es lo de los opuesto, paganos. Lo opuesto, que es lo pagano. Ok. A menos que se interprete, nadie tiene idea de lo que puede significar cuando están hablando en lengua. Y este don era muy apreciado en la iglesia de Corintio, pero tenía sus peligros, como lo advirtió Pablo. ¿Puede empezar usted en algún peligro que puede tener este don de lenguas entre los corintios? Pues no entendían entre ellos mismos. No lo entendían, pero acuérdate cómo eran ellos. Y ellos siempre se buscaban los dones que fueran más sobresalientes. Y el don de lengua era uno de los más que sobresalía. Porque pues, comenzaban a verborrea, a decir no se sabe ni qué, porque nadie las interpretaba. Y decían, este tiene un santo adentro. Pero no decían un santo qué. Discúlpeme, pastor. Hasta donde yo tengo por entendido, el caso de los corintios era que tenían una controversia entre unos y otros. Exacto. Y no solamente controversia con uno y otro, que ellos venían del paganismo. Exacto. Y ellos adoraban a esos dioses en aquellos templos. Unos y otros no. Exacto, pero cuando llegaban acá a la iglesia de Pablo, pues traían muchas veces esas mismas costumbres. Pero Pablo Los tiene trataba de traerlos, o sea, de unirlos más bien. y ponerle orden. Y ponerle orden. Eso y es eso así. era, que ahí es donde existía la controversia. Eso es así. Ahora, como se admiraba mucho este don, podía haber engañadores, falsas lenguas o peor, Como siempre ha que, existido. que la persona que sí poseía el don, de lengua, corriera el riesgo de, yo soy más importante que tú porque yo hablo en lengua y tú no. Ese orgullo espiritual mataba. Ese orgullo mataba. Ahora, para Pablo el don de lenguas está dirigido ¿a quién? Cuando tú hablas lenguas, ¿a quién tú le estás hablando? A toda la iglesia. A Dios. A Dios. Vas dirigido a Dios. Dirigido a Dios, Tu hermano. espíritu le está hablando directamente al Espíritu de Dios. Este es el don No de al, lengua. no al hombre. No, tú estás elevándole, como dijo el pastor ahorita, le estás elevando una oración a Dios Señor. y en ese éxtasis dejaste de hablar en español y comenzaste a hablar en lenguas. Y allá se entiende espíritu a espíritu. Y se transforma tu alma, lo vuelvo a recalcar. Ajá. Por eso no tengan miedo de hablar así. Dios le da eso, aprovechelo. El que practica este don está enriqueciendo su propia experiencia espiritual, mientras que por ser inteligible, o sea que no se entiende, no reporta ningún beneficio para los demás hermanos. Porque no hay entendimiento. A menos que haya alguien que pueda interpretar Interpretar. esa lengua. Por eso no hay entendimiento. Eso, por eso es que ese... Pero después del versículo 5, ahí es que Pablo comienza a darle duro a lo que es en sí el don de lengua. Pero vamos al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía hoy día. Sigo, Pablo. Ya.
Me quedé para el 3. Si lo dejo de hasta mañana. No, hasta el 4 nada más. Después Emma no vuelve otra vez. Usted hasta las 10 de la noche. Llegué, llegué hasta el 4, mira, yo lo hice midiendo más o menos el tiempo. Parece que vamos con calma, ¿no? Si esto es un lío. Este tema es un lío. Esto es más Este tema es controversial. Hay unas preguntas Miren, ahí y traigan que- preguntas en Fíjate, confianza. no es que sea Estaba controversial, teniendo también puede ser pero controversial, pero también hay te que lo cuenta aclarar bien en ese tema Efesios, por en las Romanos muchas sale. cosas que pasan. Controversial Hay que meterse